Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Que yo quiero contarles un poquitito. Vamos a tener de nuevo con nosotros a Damián Martín, con quien vamos a hablar sobre neurociencia. Programa tu cerebro para triunfar. Quiero contarles un poquitito sobre Damián. Es coach ontológico y neurocientífico, biodecodificador emocional, y especialista en constelaciones familiares, y ya nos ha acompañado en algunas otras oportunidades. Así que yo ya voy a traer a Damián para que se sume a esta charla y comencemos a entender un poco cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos. Mientras tanto, quiero enviar un saludo enorme hasta México, que nos saludan, también hasta Venezuela. Hola Damián, qué gusto enorme estar contigo, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Muchísimas gracias, claro que sí, Damián, bueno, con muchísimas ganas de escucharte, porque me parece un tema fascinante. Programa tu cerebro para triunfar, es el título que has elegido. A veces pensamos que nos domina la mente, los pensamientos, y no que nosotros podemos hacer que sea diferente y también más amigable el camino para nosotros. Hablemos un poco sobre esto. Claro, tal cual. Nosotros estamos acostumbrados, y de hecho la sociedad misma nos enseñó durante muchísimo tiempo, de que una vez que nosotros moldeábamos nuestro cerebro, o que moldeábamos nuestra forma de ver, de actuar, o aprendíamos, mejor dicho, era el destino final, y era muy difícil cambiarlo, ¿no? Era muy difícil modificarlo, pero luego con la aparición de estudios como la neurociencia, que luego se desarrolló y demás, apareció algo que fue un concepto que fue mágico y que es el que nos da pie a nosotros a la transformación total, que es la neuroplasticidad. Es decir, apareció un concepto nuevo que nos enseñaba de que nuestro cerebro era moldeable y que nosotros, a través de determinadas acciones y determinados movimientos, lo podíamos modificar. Entonces, a través de ahí empezamos, digo porque yo me dedico a esto también, ¿no? Empezamos a buscar alternativas y formas como para poder modificar nuestros patrones de conducta, y a través de nuestros patrones de conducta modificar nuestra vida. Porque nosotros somos animales de costumbre, entonces necesitamos romper esas costumbres, o modificarlas, o cambiar de foco. Ahora, si querés, hablo un poquito de esto. Reenfocar, redireccionar, y de esa manera se va a transformar la vida. Se va a transformar la vida y se va a transformar nuestra forma de percibir la vida. Al fin y al cabo, digamos, la vida es una, y lo que cambia es la forma de percibir. ¿Viste? Cuando hay personas que están viviendo una misma situación y tienen dos miradas totalmente diferentes. En una familia es muy común cuando a dos hermanos le preguntan sobre cómo fue su padre, uno va a decir una cosa y el otro va a decir otra, por más que sean mellizos, ¿no? Y en realidad no significa que el padre haya sido de ninguna de las dos maneras, o sí, sino simplemente es la forma en la que cada uno percibió a ese padre. Entonces, nosotros somos lo que percibimos en sí, ¿sí? Entonces, está buenísimo este concepto, porque creo que es el comienzo o la antesala para empezar a transformar la forma en la que vemos la vida. Fíjate, Damián, lo que percibimos, esto es muchísimo, porque la verdad es que la reacción que yo tenga de algo o cómo yo vivo una situación va a estar bastante influenciada por lo que he vivido, pero pudiera aprender a verlo diferente. Podría también entenderlo, comprenderlo diferente para resignificarlo. Exactamente. Lo que nosotros vemos y adaptamos como correcto, digamos, nosotros tenemos esto que acabas de decir, es súper interesante, porque nosotros tenemos en todo tenemos un impacto emocional. En nuestro cerebro ocurren impactos, ¿sí? Estos impactos que nosotros tenemos frente a determinados sucesos son los que nos van a marcar la posibilidad de que nuestro cerebro interprete de que es la única realidad posible. Mira, por ejemplo, voy a un ejemplo que seguramente mucha de la audiencia va a empatizar con esto, que es las parejas, ¿no? Uno tiene una pareja y esa pareja lo engaña, ¿sí? Lo traiciona. Entonces, esta persona tiene ese impacto emocional en primera instancia. Luego pasa el tiempo, se abre al amor de vuelta y vuelve a ser engañada. Y vuelve a ser engañada.
nuevamente. Como lo vivió varias veces, va a interpretar, y acá viene la famosa frase, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Y la realidad es que es su interpretación mental. No significa que todas las personas sean iguales, sino de que hay algo a modificar en el patrón de conducta que me lleva a mí a elegir personas con el mismo patrón, ¿se entiende? Entonces es modificar el patrón, verlo, trabajarlo en mí, y a través de esa manera se va a modificar y voy a salir del concepto. Y esto llevado absolutamente a todos los planos de la vida. Es perfectamente moldeable. Damián, en el principio de la charla hablaste un poco sobre implementar, creo que fue la palabra que utilizaste, cambios o en las rutinas, por ejemplo, y a mí la primera palabra que se me ocurrió fue la disciplina. Bien. Cuéntanos del papel que juega la disciplina cuando queremos empezar a implementar estos cambios para obtener resultados distintos, justo lo que venías comentando. Sí, la disciplina es fundamental, ¿no? Creo que hace un montón del trabajo. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que la disciplina no es sacrificio, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a nuclear conceptos, ¿sí? Tomamos y metemos a varios conceptos dentro de una misma casilla. Y no todos los conceptos son lo mismo. Disciplina, ser disciplinado, es tener una conducta de repetición. Más que disciplina en este momento, lo que necesitamos es tener una conducta de repetición. Y te explico por qué. Porque nosotros lo que formamos estas ideas, digamos, como absolutistas, no me salía la palabra, estas ideas absolutistas que tomamos se gestan a través de circuitos neuronales, ¿sí? Las neuronas se juntan y nosotros, a través de estos circuitos neuronales, afianzamos la información con las experiencias que vamos teniendo. Es decir, si yo tengo una misma experiencia muchas veces, este circuito neuronal se va a hacer fuerte y me va a tomar como que esta es mi única verdad posible, no existe otra verdad. Cuando nosotros implementamos un cambio de percepción, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos el patrón de percepción, estas neuronas, estos circuitos neuronales, se deshacen, dándonos la posibilidad de crear nuevos circuitos neuronales con la nueva información. Pero para que esto se dé, nosotros tenemos que dejar aproximadamente unos 21 días, ¿sí?, el patrón antiguo y adaptarnos al patrón nuevo, en el cual vamos a tener altibajos, porque en este cambio, en este proceso de cambio, vamos a tener ciertos altibajos. Vamos a volver a creer en el patrón antiguo, pero lo importante es afianzar siempre a la idea, ¿sí?, a la idea de que se puede cambiar. ¿Se entiende? Y eso, ahí, en ese punto, es crucial la disciplina. Damián, muchísimas gracias. Me gustaría pedirte si puedes compartir algunas herramientas para tomar acción y sobre todo responsabilidad, creo yo que sería la palabra en este caso. Principalmente, ser amoroso con el proceso. Creo que es el mayor consejo que puedo dar en este momento. Ser amoroso con el proceso, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos ponemos metas muy altas, ¿no? Como de repente una persona que vive en carencia, de repente la afirmación o lo que quiere cambiar es ser millonario, ¿no? Que es algo también de los circuitos neuronales, la mente, es como para otro vivo, ¿no? Pero, y hay que ponerse metas más a corto plazo. Y en esas metas, cada vez que logro algo, necesito darme una recompensa, ¿sí? El sistema de recompensa que activa el cerebro es fundamental. Una de las herramientas fundamentales es entrenar el cerebro en el cambio de hábito. Por ejemplo, algo que me va a ayudar a mí a desarrollar circuitos neuronales nuevos, por ejemplo, viste que nosotros nos despertamos y nos lavamos los dientes. Y es automático, lo hacemos de forma automatizada. Una de las formas, uno de los ejercicios que se utilizan para cambiar estas percepciones y para hacer que nuestro cerebro funcione de una diferente manera es, hoy me levanto, me voy a lavar los dientes y elijo lavarme los dientes con la mano contraria, con la que me lavo los dientes siempre. Yo como todos los días en un lugar de la mesa, las personas virginianas como yo somos bastante metódicos y siempre comemos así, comemos lo mismo. Bueno, cambiamos el lugar de la mesa, por ejemplo.
o comemos en otro lado, en otro espacio. Entonces, estamos de esa manera, fíjate que no es nada demasiado complejo, pero de esa manera estoy siendo amoroso en el proceso, pero ya estoy enseñando a mi cerebro a modificar ciertos hábitos y ciertos patrones de conducta. Modificando hábitos, ya voy a estar modificando los patrones de conducta y por ende voy a estar modificando mi cerebro, ¿sí? ¿Cómo trabajar también con las expectativas? La, la Porque expect- a veces no son solo las nuestras, también las de las familias, las de las parejas. Exacto, pero bueno, ahí hay que ser, y acá voy a entrar en un tema que es la sanación, ¿no? Que me abro un poquito de la neurociencia y volvemos, pero la expectativa es un arma de doble filo. La expectativa puede ser lo que nos inyecte dopamina, ¿no? Y nos dé energía como para poder hacer, pero también puede ser nuestra principal herramienta de autodestrucción. Entonces es sumamente importante que a la única expectativa a la cual nosotros le tenemos que prestar atención, a la única expectativa a la cual nosotros le tenemos que prestar atención es a la expectativa que tenemos nosotros sobre nosotros mismos y ser amorosos en ese proceso, ¿sí? Muchas gracias. También estamos teniendo algunas preguntitas. Yo quiero traer una porque creo que nos va a ayudar a entender un poco de lo que viene la charla. Y uy, se me escapó. Vamos a ver si la encuentro de nuevo. Liliana nos decía, ¿qué tengo que ver cuando me han traicionado 2 veces y fui diferente con los dos? ¿Cómo cambió el patrón? Bien, acá entramos en otro tema totalmente distinto. Si querés la contesto, me abro la neurociencia, pero la contesto. Lo que tenemos que ver principalmente es entender que nosotros tenemos un patrón de repetición que es necesario para vivir. Todo lo que nosotros vivimos en este plano, en esta vida, es sumamente necesario porque, en cierta forma, esa vivencia nos está protegiendo. Si yo vuelvo a repetir una situación es porque mi inconsciente está viendo que yo necesito vivir de esa manera. Por ejemplo, una persona que no puede tener pareja, su inconsciente la está protegiendo de tener pareja porque pudo haber tenido una experiencia traumática anteriormente, ella o a ser derivada de su árbol genealógico, ¿sí? Pero es importante entender que es una información inconsciente, ¿sí? El cerebro se divide en dos, consciente e inconsciente, y no son amigos para nada, ¿sí? El consciente a nosotros nos dice que todo lo que nosotros pensamos que sabemos y hacemos, pero solamente es un 4% del funcionamiento real. El 96% del funcionamiento real lo da el inconsciente. Y es ahí donde se alojan todas las creencias limitantes, todas las creencias sobre el amor, los patrones de dinero, conducta, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que acceder a esa información inconsciente, tenemos que activar ese hemisferio ¿sí? izquierdo, tenemos que activar esa información. ¿Para qué? Para poder entrar en esa base de datos y modificar, ¿sí? y desmalezar y sacar lo que no sirve y modificar la información moldeándola hacia el objetivo que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso mismo es que decía el trabajo de simplemente lavarse los dientes con la mano contraria, ya está activando ese hemisferio izquierdo, ya está abriendo las puertas de ese inconsciente para que nosotros podamos acceder y trabajar de diferente manera. También, ¿cómo afecta a nuestra biología cerebral la capacidad de tomar decisiones importantes o la resolución de conflictos cuando estamos, puede ser muy abrumados, ¿sí? Cuando estamos atravesando momentos un poco de angustia? Lo afecta 100%, porque nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos ciertos neurotransmisores que liberan hormonas, ¿sí? liberan energía en nuestro físico, como por ejemplo la dopamina, adrenalina, noradrenalina. Y cuando nosotros estamos en estrés, nuestro sistema de defensas ¿sí? está liberando cortisol, adrenalina y noradrenalina, que son 3 neurotransmisores que nos garantizan la supervivencia. ¿Qué hacen estos neurotransmisores? Apagan ciertos estímulos ¿sí? básicos para la vida y nos preparan para huir, ¿no? Lo que decía, ante todo nosotros somos animales, ¿sí? Entonces estamos preparados para sobrevivir huir, ¿sí? Entonces, bajo estrés no podemos tomar ningún tipo de decisión y las decisiones que vamos a tomar van a ser plenamente instintivas, ¿sí? Pero esto se va a basar también en cómo nosotros moldeamos nuestro cerebro en nuestra primera infancia.
¿sí? Si nosotros venimos de un hogar donde hubo violencia, es muy difícil que pueda tomar decisiones tranquilas. Siempre voy a saltar a tomar decisiones más instintivas y violentas porque es lo que mi cerebro adaptó en la primera infancia. La primera infancia es crucial y fundamental para nuestro cerebro, ¿sí? Para el funcionamiento cerebral, porque nosotros venimos con un cerebro totalmente virgen. Entonces, si en mi infancia mis padres me enseñaron cosas, mi cerebro nunca preguntó si era real o no. Mi cerebro lo tomó como verdad y gestó esos primeros circuitos neuronales, ¿sí? Entonces, esos son los que más difíciles son, ¿sí?, de desprogramar para nosotros. Al principio, nosotros podemos desprogramar los que nosotros adaptamos de grande con conciencia, pero los que adaptamos de pequeños es muy difícil. Es muy difícil, pero no es imposible. A ver, están estas herramientas, está la neurociencia que es maravillosa, donde nosotros podemos aplicar. Hacer ejercicio, por ejemplo, libera, comer sano, tomar agua, ¿sí? Tomar agua mucho también es un vehículo que nos va a ayudar a nosotros a ir limpiando, ¿sí?, conceptos y también limpiando la energía. Porque si nuestra energía está densificada, nuestro cerebro va a funcionar de una manera más densificada. Pensemos que somos todo uno. Entonces, si nosotros no tenemos una salud, si nosotros no tenemos un estado saludable, ¿sí?, es muy difícil que nuestro cerebro funcione bien. Damián, el entorno. ¿Qué impacto tiene o no para que nuestro cerebro triunfe? Todo. Todo el impacto. Pero no es un determinante, ¿sí? Es importante entender que nosotros vivimos dentro de un entorno, ese entorno se creó basado en nuestras creencias, limitantes o potenciadoras, pero son nuestras creencias, y es importante entender que para todo cambio hay que hacer diferentes cortes quirúrgicos de realidad, y muchas veces esos cortes quirúrgicos que hay que hacer de realidad son en nuestro entorno. Entonces, elegir dónde poner nuestra energía es fundamental para que haya un cambio, ¿sí? Y en nuestro entorno hay que elegir el entorno. Y elegir el entorno es todo, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, sí, pero yo no puedo elegir a mi papá y a mi mamá porque ellos yo nací con ellos, no los puedo elegir. Exacto, no los puedo elegir, pero puedo elegir qué energía le pongo a ese vínculo y si la energía de ese vínculo resta a mi objetivo. Si resta a mi objetivo, le resto energía y la sumo a mi objetivo. Y si ese vínculo potencia mi objetivo, le pongo toda la energía ahí porque va a retroalimentarme. Damián, muchísimas gracias por esta charla. Por acá tenemos algunas preguntitas. Y primero que todo, sí queda grabado, Teresa, que sepas que lo vas a encontrar en el feed de Mindalia, también en el feed de Damián Martín, y que lo van a poder compartir además para que puedan permitir que otras personas conozcan esta información maravillosa. Damián, hay algo que considero que hablamos ahora cada vez con más frecuencia, lo vemos en las redes, y es el manifestar. Sí, el manifestar la vida que queremos desde la neurociencia. Sí. ¿Cómo lo logramos? Principalmente vibrándolo. Y para vibrarlo hay que creerlo real. Yo puedo querer tener una vida en otro país, pero si yo no soy capaz de visualizarme a mí en otro país, va a ser imposible. Y esto es algo que yo digo en consulta siempre a mis consultantes, ¿no? ¿Quién sería el consultante, ¿no? ¿Quién serías vos si fueses feliz, si no tuvieses problemas? Y es una pregunta que muy pocas personas me pueden contestar, porque nosotros nos visualizamos mucho y nos identificamos mucho con nuestros conflictos, nos identificamos demasiado con nuestra realidad. Entonces, si nosotros queremos manifestar una realidad diferente o queremos manifestar algo en nuestra realidad, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas que activen esa realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, voy a dar ahí un pequeño tip como para activar la realidad. ¿Viste que cuando vos te querés comprar algo y vos pensás, por ejemplo, no sé, me quiero comprar un auto rojo. Y yo hace un montón de tiempo que no veo un auto rojo, pero salgo a la calle y de repente empiezo a ver autos rojos por todos lados. Veo un auto rojo acá, un auto rojo allá, pasa un auto rojo. De repente me desayuno que mi vecino tenía un auto rojo, cosa que antes no había visto. ¿Esto por qué se da? Esto se da porque nosotros activamos en ese momento en nuestro cerebro
un lugar que se llama Centro de Activación Reticular. Es decir, yo me preparo para ver eso, ¿sí? Y lo veo tanto que lo hago parte de mi realidad. Cuando yo lo hago parte de mi realidad, me estoy habilitando a poder crearlo y que pueda ser mío. Entonces, en este caso, si vos querés manifestar algo en tu realidad, tenés que aprovechar las redes sociales que son maravillosas para esto y buscar sobre ese tema, ver sobre ese tema, ir a lugares donde existe eso que vos querés, mirar videos en otras plataformas, en YouTube, TikTok, o sea, Instagram, Facebook, no sé, y poder nutrirte de eso que vos querés plasmar en tu vida. Leer es maravilloso también para esto. Entonces, de esa manera vos empezás a crear circuitos neuronales que te van a habilitar a poder tener eso que vos querés. En ese momento ya lo estás vibrando. Cuando lo estás vibrando, se termina el imposible, porque ahí es donde vos sos capaz de hacer de tu realidad, hacer en tu realidad hecho eso que querías manifestar. ¿Se entendió? Claro que sí, Damián, muchísimas gracias. Tenemos una preguntita de Clau, más bien como un mensaje y quiero ver cómo le podemos ayudar. Dice, perdí a mi papá hace 8 años y no logro tener un vínculo con mi mamá aunque lo intente, nunca lo sentí. Y creo que eso me afecta en la vida actualmente. Tengo 59 años, perdón, y sufro de tristeza y Bien. depresión. Hay como muchos elementos Sí, acá. mucho. Eh, bien, el tema a veces se da por idealizar las relaciones. Es decir, nosotros tenemos en nosotros comparativas constantes, ¿no? Uno ve a una persona y compara. De hecho, uno dice, este es más lindo que este es más bueno que este es mejor que este. Y muchas veces con nuestros padres pasa esto, ¿no? Que uno piensa que uno es más bueno que el otro, pero en realidad ellos son nuestros padres, ¿sí? Y muchas veces no puedo gestar un vínculo, y no es que no logro tener un vínculo, sino de que quizás el vínculo que necesito tener con mi mamá es diferente al que tuve con mi padre. Entonces es aprender a entender de que mi madre, mi padre son diferentes personas, ¿sí? Y que el vínculo que yo puedo tener con cada uno puede ser rico, pero si yo me adapto a la personalidad de esa persona, ¿sí? Es entender de que muchas veces también uno, muchas veces no tiene que tener vínculo con ciertas personas si es parte de la vida, y es comprender de que a veces eh, es aprendizaje para todos, es aprendizaje para mí, es aprendizaje para la otra persona, y saber que detrás de todo hay algo que nos está enseñando, ¿sí? Y es aperturarse a verlo, ir más allá de mi ego y mis ganas, ¿sí? De mis ganas de que las cosas sean distintas y ver y decir, bueno, esto me está mostrando algo, ¿qué me está queriendo enseñar? Y ahí se abre un mundo en el que podemos ver esto de las vinculaciones, ¿sí? Las vinculaciones también es un tema para otro vivo, pero digo, en este caso siento que es lo que le puedo llegar a decir a esta persona. Y la forma de cambiar lo de la tristeza y la depresión, yo estuve muchos años en depresión y creo que una de las cosas que me ayudó es contacto con la naturaleza, hacer deporte, ayuda mucho, ¿sí? Entonces, es importante eso, expandir, como abrirse, y al principio, como me decías antes, tener disciplina, ¿sí? No vamos a tener ganas de hacer deporte, no vamos a tener ganas de salir a la naturaleza, no vamos a tener ganas de ver a gente, familiares, amigos, pero es obligarse, ¿sí? Tener cierta disciplina y decir, lo estoy haciendo para poder estar mejor. Es como una inversión a largo plazo, ¿sí? Entonces lo estoy haciendo para poder estar mejor. Y de esa manera va a ir transformándose. Pero es de a poco un proceso, ¿sí? Gracias, Damián. ¿Cómo nos apoyamos en la neurociencia? Para, lo hemos hablado un poco, pero para entenderla mejor y lograr realmente cambios en nuestra vida. ¿Cómo nos apoyamos? A través de ir entendiendo que no todo o no se basa todo en la suerte, mala suerte o destino final, ¿no? Que también es algo, un concepto bastante antiguo de decir, bueno, nacimos y en esta vida me toca esto, sino de que todo es moldeable, ¿sí? Y que si yo soy capaz de moldear un hábito, si de repente no era capaz de levantarme temprano y hoy me levanto todos los días temprano, si logré cambiar algo, puedo cambiar todo, porque mi cerebro me lo permite y me lo habilita. El tema es creerme merecedor,
¿sí? Y creerme capaz. Y eso se da simplemente con el estímulo, es decir, poniéndome pequeños objetivos, ¿sí? A corto plazo, lográndolos, me van a demostrar de que puedo más, ¿sí? Entonces, apoyándose desde ese lugar y entendiendo de que la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico o determinadas patologías no son más que manifestaciones de nuestro inconsciente que nos están intentando proteger, ¿sí? Nos están protegiendo de algo. Entonces, en vez de verlo como algo malo que me afecta, es decir, es amor de mi inconsciente. Mi inconsciente me está queriendo cuidar. Perfecto, es ver de qué. Y educar al inconsciente, también necesitamos educarlo y decirle, acá, en este momento, hoy, en noviembre del 2024, no estoy corriendo peligro. Entonces, si cuando yo eduqué a mi inconsciente, ahí me libero de esa tensión y la ansiedad se va a empezar a ir de a poco. Damián, qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, recuerdo a todas las personas que nos están viendo ahora, van a encontrar este video en el feed de Mindalia Televisión y en el de Damián Martín. Claro. Así que, Damián, quiero cederte a ti el espacio para que puedas también despedirte de toda la comunidad de Mindalia Televisión. Sí. Bueno, nada, ante todo, gracias. Gracias nuevamente por tenerme en cuenta. Siempre es un placer tener una charla con ustedes. Siempre es muy rico. Y bueno, a todos lo que les puedo decir es que crean, ¿sí? Que crean que es posible un cambio, que el cambio es posible, de que cada vez, gracias a los avances de la ciencia, hay un montón de información dando vuelta y que simplemente es aperturarse al cambio. Cuando nosotros nos aperturamos al cambio, somos capaces de modificar nuestro destino. Así que gracias a todos por estar en vivo y a los que lo vean grabado también. Un abrazo grande, Damián, hasta la Abrazo próxima. grande, chao, chao.